Hola chicos y bienvenidos un día más a este canal. Bueno, pues como podéis comprender y ver, me encuentro en un lugar bastante abandonado que se sitúa en Abades, en Tenerife, en la parte del sur, un poco hacia el norte. Os dejaré el mapa por si queréis visitarlo. Es un antiguo centro de leprosos, un hospital de leprosos. Ahora nos encontramos en la iglesia que había para los leprosos que pues vivían aquí por las sierras. Nunca hubo aquí leprosos en verdad, sino que fue por un tema que, pues como en la Segunda Guerra Civil se había construido esto, pues ya no había tantos leprosos por ese tiempo, pero antes cuando querían construirlo, pues sí que había un montón de casitas para las personas que tenían familiares que tenían la lepra y que no se han usado, simplemente se utilizaban pues para campos de tiro. Normalmente se suelen hacer partidas de eso, pero con la cuarentena pues no hacemos partidas de eso. Hay un montón de grafitis, unos más bonitos que otros, que bueno, siempre nos dejaban. Y pues me gustaría que vierais Vale, bueno, pues ahora estamos yendo hacia el que era pues, el hospital en sí. Supongo que estas eran las casitas de los familiares que pues tenían supuestamente enfermos aquí, que eran pues pensadas para eso. Y bueno, pues la verdad es que me intriga mucho ver cómo es el hospital en sí, porque como ya he dicho, nunca fue usado, así que me imagino que no habrá aparatos ni nada. Por aquí creo que están los crematorios que se ponían, que eran para lo que quedaba de ellos, que son esas de ahí. Pero como podéis ver, la puerta bastante abierta, supongo que esos eran los crematorios, y las de las puertas cerradas pues eran más casas para los familiares.
no entramos por la puerta principal, sino que entramos por esta puerta porque yo la vi más interesante. Cabe decir que aquí viene mucha gente en verano, ya que pues, es una zona turística. Un señor italiano compró todo este terreno porque quiso hacer un hotel para los turistas, pero yo personalmente lo veo súper alto en una colina este lugar, así que vamos a ver qué hay aquí dentro. Y bueno, pues al señor italiano no lo dejaron construir en esta zona, se está juzgando, por así decirlo, con la gente, con el gobierno, para poder construir aquí en este lugar, ya que es considerado lugar de, ¿cómo lo digo?, monumento, un lugar monumental. Y la verdad es que yo lo veo un poco ruina, pero creo que se sigue haciendo dinero con este lugar. Y bueno, pues aquí como que se instaló la pared y por ahí creo que está como abierto, así que no puedo imaginarme lo que pudo haber allí. Eso sí, estoy notando de que no hay como puertas, como, a ver, ¿cómo lo explico yo? Lugar para poner puertas, así que todo está muy abierto, muy open space. Y creo que esta parte de aquí, todo este edificio era para acoger a los leprosos en mente, en idea. Como antes he dicho, se suelen hacer muchas partidas de eso. Si mi cámara quiere enfocar aquí un ratito, se puede ver los agujeritos de las balas de esos que son de plástico y se disparan a muchísima velocidad, y cuando te toca una, ¡buah!, te duele mucho. Aquí creo que hubo un baño, y bueno, por aquí, bueno, pues está ahí como el salón, una zona abierta. Todo está lleno de grafitis, la verdad, y molan bastante. Ahí atrás se puede ver el faro, que es un faro, no tiene mucho lío. Y ahí al fondo como que hay otro edificio no terminado, creo que... Es que no puedo imaginarme qué podría ser, pero está inacabado. Y bueno, ahora vamos a volver para atrás porque hay una zona que no hemos explorado. Vale, hemos vuelto a la zona principal. Cabe decir que hay muchas palomas, ¿vale? La construcción es típica española porque las paredes, como podéis ver, están un poco desgastadas. Eso es porque está cerca del mar y las piedras pues no son tan caritativas, y por mi profe de biología me lo explicó un día, por el culpa de la sal y el viento y todo eso se deteriora. En 1940 esto se llamaba, un segundito que se me acabó, esto se llamaba Sanatorio de Agona. Luego de 1978 a 1986 se llamó Los Abriguitos, y luego en 1986 Los Abriguitos pasó a ser Abades, como es conocida esta zona ahora. Con mucha facilidad puedes llegar por la autopista del sur a este lugar. La verdad es que no hemos tenido ningún problema en llegar. Eso sí, es bastante cansino subir hasta aquí. Vale, que otro baño. Es bastante cansino subir hasta aquí porque tienes que ir cuesta arriba y pues cansa un poquito porque hay muchas piedras, es muy de mal aviso, tenéis que tener mucho cuidado. Yo casi me caigo, la verdad. Y bueno, pues aquí, si no me equivoco, sí, esta es la entrada principal que se veía en las imágenes de antes de afuera. Vale. Y bueno, por ahí no hay nada que decir mucho, la verdad. Así que vamos a la nueva entrada porque no he entrado, no sé qué hay, vamos a ver qué hay. A ver, como os he dicho, estamos entrando. Veo que está todo en ruinas. Aquí como que se podía lavar la ropa, creo que con esa antigua manera de lavar la ropa, de escurrirla así en leña y todo eso. La verdad es que para atrás está bastante oscuro, pero me está gustando bastante. Son varios cuartos que supongo que serán pues el lugar para donde estaban las supuestas enfermeras, y pues más cuartos para los enfermos. Aquí hay otro baño, como siempre. Vale, pues... Vale, sí, más cuartos. Lo que puedo notar es que muchas paredes están derivadas.
O sea, no me explico por qué, porque no se tendrían que haber caído. Aquí está una salida hacia afuera y del otro lado también tenemos otra salida, igual a esa. Y aquí creo que será como el comedor, no me puedo imaginar qué podría haber sido. Porque aquí como que veo que hay estantería. Aquí supongo que será un cuartito para guardar la comida. Aquí pues cocinar, lavar los trastes. Del otro lado es casi igual, sino que no hay estantería en esa zona. En cambio sí está esa mesita para así lavarla. Los techos son bastante altos, lo que no me puedo explicar por qué, porque ahí está una zona abierta, o sea, no hay segundo edificio. Aquí hay más ruinas. La verdad es que hay mucha suciedad, porque se suelen hacer un montón de fiestas aquí, ya sean bueno, autorizadas o ya sean no autorizadas. La verdad es que se suele ver gente durmiendo por aquí, así que os recomiendo que no vengáis solos, ¿vale? Y bueno, pues aquí sí, bueno, no hay mucho que decir porque está bastante destrozada esta zona y supongo que la otra será igual, así que vamos a ver qué sigue habiendo. Vale, bueno, pues para ir acabando, la verdad es que podéis coger la guagua 111 que os dejará a 3 minutos de aquí. Luego, como he dicho, el acceso a pie es bastante fácil, pero cansino. Os recomiendo ir de día porque podéis ver todos los, ¿cómo se dice?, detalles que tiene este lugar. Es muy bonito si queréis visitarlo, pues, porque tiene como muchísima historia, ¿vale? Ya que, como he comentado, es del año 1940 y está bastante viejito el lugar. Y claro está, si tenéis la oportunidad de venir aquí, pues os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Porque es muy bonito, o sea, sería una pena si perdierais este lugar, si no lo pudierais venir y visitar. Y bueno, pues la verdad es que este ha sido el vídeo de hoy. Me ha gustado mucho hacerlo, es muy bonito todo el encuadre y pues también me recomendaron este lugar y ahora me toca a mí recomendaroslo. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, se suscriban, denle a la campanita para recibir mis notificaciones cuando subo los vídeos y no olviden que todos los lunes hay un vídeo nuevo.